Tere ha sobrevivido al cáncer 2 veces. Su historia de sufrimiento, pero también de resiliencia, nos hace cuestionarnos cosas como que damos por sentado hasta lo más pequeño de nuestra existencia. Damos por sentada la salud, pero sobre todo, damos por sentada la vida. En esta entrevista, Tere nos enseña que el amor de una madre puede derribar cualquier barrera que se nos ponga enfrente. ¿Nos puedes decir, por favor, cómo te llamas, cuántos años tienes y a qué te dedicas? Yo soy María Teresa Franco López, tengo 41 años de edad, soy estilista, diseñadora de imagen y estudiante de la vida. Eres dueña de un salón Tere. Cuéntanos qué servicio das en tu salón y cómo te puede encontrar la gente. Es correcto, nosotros tenemos un salón, se llama el Salón Hair Care. El salón que nosotros tenemos es una alianza con mi hermano Jorge. Y bueno, pues es un lugar, un espacio donde hacemos, aparte de los cortes, los tintes, peinados y todo lo que se hace en un salón de belleza, bueno, pues también hacemos aplicaciones de pestañas, de extensiones de pestañas, hacemos todo lo que tenga que ver con manos y pies. Y bueno, lo que es maquillaje, diseño de ceja. Y bueno, realmente el plus del lugar es atender a las personas, clientes nuevos, tanto como antiguos, para que sea su espacio de que ellos puedan sentirse cómodos en un lugar donde salgan sintiéndose y viéndose bien. Muy bien, Tere. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado en Avenida México Coyoacán, número 276, en la colonia Santa Cruz, Atoyac. Perfecto. Tere, vayámonos directo a platicar de tu situación. Cuéntanos cómo fue que te diagnosticaron cáncer la primera vez y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que te diagnosticaran cáncer. Bueno, la primera vez fue hace aproximadamente 17 años, 17, 18 años, y fue un inicio, o sea, apenas empezaba. Fue cáncer de cervicouterino. Tuve una pequeña cirugía en el útero y pues, era muy joven. Realmente cuando pasó la cirugía, el doctor me dijo, no vas a poder ser madre. Para mí eso fue un shock muy fuerte porque yo quería tener un bebé. Esto resultó justo porque yo estaba en la búsqueda de, pero nunca esperé encontrarme un cáncer. Yo quería encontrar un bebé, no un cáncer. Pasó el tiempo, me hice la idea y como 3 años después me entero que estoy embarazada. No lo planeé, no lo esperaba, pero llegó. Y bueno, pues hoy por hoy ese milagro tiene 14 años, es Aya, y es una niña increíble, súper sana. La verdad es que fue algo maravilloso. Un milagro, yo creo que fue un milagro. Ok, en esos 3 años desde que te descubrieron el cáncer cervicouterino a que nació tu hija, ¿qué pasó? Fue algo muy curioso. No se movió absolutamente nada en mi cuerpo. Tuve una ruptura de pierna, pero nada que ver con el cáncer. Y todo se manejó súper bien, todo funcionaba bien, en tiempo y en orden. Nunca tuve problemas de nada, no se manifestó absolutamente nada. Solo fue la cirugía. Lo único que me dijo mi ginecólogo, eso lo recuerdo perfecto, es que él me sugería hacer una salpingo para ya no tener más embarazos. Entonces yo acepté, porque él dijo que era demasiado riesgoso. Entonces acepté y así fue. De ahí en fuera no hubo acontecimientos más importantes, ya no. Hasta años después. Años después, justamente 11 años después de que nace mi hija, pues yo empiezo con hemorragias y pensaba que era algo natural de la salpingo, porque me decía mi ginecólogo, probablemente tengas una menopausia precoz. Entonces yo decía, bueno, creo que ya empezamos. Y la verdad, irresponsablemente, en ese momento
no fui a ver a la ginecóloga, porque a sabiendas de lo que ya me había ocurrido anteriormente, yo tenía mis chequeos semestrales y nunca había habido ningún problema. Justamente entre el último chequeo y las hemorragias, todo se disparó rapidísimo. Entonces vuelvo a ir a mi chequeo y es ahí cuando me encuentran un tumor igual cervicouterino. La ginecóloga me hace la cirugía en el consultorio y lo manda a patología. Creo que fueron los 15 días más largos de mi vida. Y un día me llama y me dice, ¿puedes venir ahorita al consultorio? Eran como las 9 de la noche. Entonces fui y en mi cabeza no había nada más que todo está bien, a lo mejor es por ahí algún temita hormonal, pero todo está bien. Nunca me imaginé que el cáncer regresó tan agresivamente. Cuando habla conmigo la doctora y me dice, Tere, salió positivo, necesitamos hacer una cirugía ya. La cirugía consta en retirarte la matriz, ovarios y todos los tejidos que hay alrededor para evitar que se riegue. Yo escuchaba la voz de la doctora a lo lejos, no daba crédito, no sabía realmente qué estaba pasando, estaba inmersa en un profundo dolor porque yo no me esperaba eso. Eso fue en noviembre del 2020 y para enero del 21 yo ya estaba en cirugía, me retiraron útero, ovarios, trompas, ganglios de la pierna izquierda, una parte del músculo pélvico y todo fue muy rápido, fue con la paroscopía. Para mí fue pues algo como rutinario porque haciendo un sondeo con todas las mujeres que hay alrededor de mí, decían, no, una histerectomía es lo más normal del mundo, al contrario, te va a funcionar y te vas a sentir mejor. Y esos comentarios de alguna manera mitigaban mi preocupación. Cuando salgo de cirugía, la ginecóloga me dice, definitivamente tenemos que hacer quimioterapia más radioterapia. Tenía la esperanza de que no fuera así, pero pues fue inevitable. Curiosamente, a los 10 días de la cirugía, comienzo a tener una hemorragia espantosa en la madrugada y pues era de urgencias. Llego al hospital a urgencias y el doctor que estaba en guardia en ese momento me metió sin dudarlo al quirófano y solamente me hizo anestesia local y me dijo, viendo tu diagnóstico, no entiendo qué fue lo que te retiraron. Entonces yo estaba entre la droga de la anestesia, no daba crédito a lo que él me estaba diciendo. Yo recuerdo que a todo le decía que sí. Y me enseñan una riñonera, 2 trozos de tejido. Y me dijo, esto fue lo que tenías. Lo vamos a mandar al laboratorio. Entonces yo, sí. Lo que quería era que me sacaran de ahí porque el quirófano es horrible. Pasan 8 días y vuelvo a ver a mi ginecóloga. Y me dice la doctora, lo recuerdo perfecto. Tere, hubo un cambio de diagnóstico. El cáncer no estaba en el útero, estaba en el cérvix. Pero ya está todo solucionado. De haber sabido, no te retiramos el útero, ni los ovarios, ni... Sentí mucho enojo, mucha frustración, porque si yo hubiese sido hombre, me hubieran castrado y solamente hubiera recibido una disculpa a cambio. Yo sabía que ya no había nada que hacer y no ganaba nada con enojarme, con preocuparme, con nada. Ya estaba hecho. Ahora venía la quimio y venía la radio, que para mí era algo nuevo. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Tere, platícanos cómo es estar en un tratamiento de radioterapias y quimioterapias. Pero también cuéntanos. Obviamente necesitabas trabajar. ¿Cómo lograste combinar y malabarear eso, tu trabajo, tu familia y encima de todo ser mamá? Pues ahora que lo recuerdo, creo que mi cerebro
no estaba coordinando en combinación con mi cuerpo porque yo estaba teniendo de alguna manera una vida normal. Yo seguía trabajando, seguía con mi negocio, seguía con mi tiempo de mamá, de ama de casa, todo lo hacía normal. Tuve una gran bendición que fue mi red de apoyo. Mi familia, mi hermano, mi mamá, mi hija, mis demás hermanos, mis amigos, gente que allegados a mí que en la vida ni por aquí me imaginé que iban a estar. Pues me fui dando cuenta justamente de que las personas con las que yo contaba, no generalizo, pero de quien yo esperaba realmente ese apoyo, se fueron. Y gente que yo ni idea que iban a estar, estuvieron. Eso para mí fue un respaldo increíble porque ayudó a que yo no me cayera. Entonces yo me mantenía ocupada en el trabajo, haciendo lo que más amo y me distraía mucho porque yo externaba lo que estaba sucediendo y todas mis clientas, todos mis amigos, mis amigas me apoyaron muchísimo, me escuchaban, que era como lo más importante para mí. Porque justamente pues el servicio médico te proporciona un psicólogo, te proporciona ayuda en terapia, pero nunca va a ser lo mismo como ese calor de un amigo que te pueda escuchar. Y eso fue lo que a mí me levantó. O sea, mi hermano Jorge, que siempre estuvo ahí, la verdad, híjole, yo no sé qué hubiera hecho sin él. Cuando estaba justamente a medio tratamiento de radioterapia, yo tomé 30 sesiones de radioterapia. A la quinta le decía, ya no quiero. Y se paraba atrás de mí y me decía, no, si quieres, camina, camina, no te da vergüenza, ándale, ándale, ándale maricona, te están viendo, mira. Ay, bueno. Y entonces lo estaba tomando alterno, quimio y radio. ¿Qué se siente? ¿Qué sentí yo con un tratamiento así de fuerte y así de alterno? Yo lo relacionaba mucho, digo, nunca fui de beber alcohol, pero alguna vez lo llegué a hacer, lo relacionaba mucho con la peda de tu vida, con cigarro y la cruda al día siguiente. Ese era el estrago de la quimioterapia. Las náuseas, el dolor de cuerpo, el que te roce el aire en la piel, o sea, es horrible, es gritar, no soportas el aroma de nada, el ruido, nada, nada. Solo quieres estar en silencio en la oscuridad. No quieres nada. Las diarreas, el vómito, todo eso, bueno, pues es terrible porque tu cuerpo comienza a sentir, a resentir esa parte. Al final del día, pues es morirte por dentro para tener una renovación. Entonces, pues pasaban 4 o 5 días de los estragos del tratamiento y eso era cuando era quimio y radio, pero yo no paraba. En la mañana tomaba mi radioterapia y salía del hospital, iba, desayunaba, tomaba algún jugo o algo y me iba a trabajar para olvidarme de lo que estaba sucediendo. Ok, Tere, y en general, ¿cómo te afecta física y emocionalmente estar en un tratamiento oncológico? Porfa, platícanos a detalle cómo es estar sentada en un espacio en un hospital recibiendo quimio y radioterapia. ¿Cómo es estar ahí? Fue horrible, la verdad fue horrible porque yo tomaba radioterapia en un hospital y tomaba quimioterapia en otro hospital. Entonces era como integrar ambas citas porque aparte, pues si no tomabas la cita, híjole, o sea, era una bronca. Entonces teníamos que empatar como las citas para que cuadraran y de repente, por ejemplo, era primero quimioterapia, sal de ahí, casi me sacaban cargando y llega al otro hospital para que te radien. Cuando me tocaban esas dos, híjole, era así, lo más horrible del mundo. Los estragos en mi cuerpo fueron muy evidentes. Evidentemente, la baja de defensas. Empecé con un herpes en la pierna que ya no tenía ganglios. Empecé a tener quemaduras, literal, en las ingles, en
toda la zona genital, o sea, quemaduras de 3er grado. Entonces, empezar a llegar al baño, sentarte y hacer pipí, híjole, es muy doloroso, muy doloroso. Entonces, llegó un momento de la vida en el que como que mi cerebro bloqueó un poco el dolor y yo decía, ya falta menos, ya falta menos, ya faltan 10, ya faltan 8, ya faltan 5. Pasa el tema de las radios y las quemaduras no nada más fueron en toda la zona genital. Las quemaduras se extendieron a las vías urinarias, a los riñones, al intestino. Un mes, o sea, yo estaba genial, yo decía, ya pasó, ya, a lo que sigue, ¿no? Porque esto aquí no va a acabar y siempre estuve positiva y yo decía, no, vamos, esto sí se puede y claro que sí. Pero llegó un momento de la vida en el que justo como al mes y medio que había terminado el tratamiento, yo comía y comenzaba a tener un dolor abdominal espantoso. Y entonces comía y no evacuaba. Y entonces mi evacuación empezó a ser vomitando. O sea, comía y me daba un dolor espantoso y tenía que vomitar de inmediato. Entonces fui al hospital como 2 o 3 veces y me decían, no, estás bien, pues son los estragos de las quimios, no te preocupes. Y yo decía, pero es que vomito la comida completa. Y entonces llegó un momento en el que empecé a vomitar como verde, negro, y decía, no, es que esto ya no es normal. Empecé a bajar muchísimo de peso y llegó un momento en el que igual llego al hospital y me dicen, no, es que no tienes nada, tómate unos laxantes y luego nos vemos. Y yo decía, es que no, es que esto es algo diferente, siento algo diferente. Entonces llegó un momento de la vida en el que dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Mi familia me decía, vamos a otro hospital, vamos a buscar a otro doctor. Fui a una N cantidad de hospitales y fui a ver gastro, fui a ver oncólogos, fui a ver a varios doctores que me recomendaban y todos me decían, no, pues es que no, aquí no sale nada, quién sabe qué tendrás. Fui a hospitales de gobierno, fui a hospitales particulares, caros, baratos, medianos, y todos me decían lo mismo. Hasta que encontré un doctor que me dijo, la verdad, la neta, regrésate a tu hospital, porque ellos son los que te tienen que averiguar qué es lo que te está pasando. Pasó, entro en una crisis como de una embolia, porque se me bajó los niveles de potasio y de magnesio y tuve una deshidratación obviamente severa. Y entonces la cara me empezaba a temblar y se me hacía como así. Y las manos como si estuviera como una araña fumigada, así toda encogida. Y yo ya no podía respirar. Lo que recuerdo es que cuando yo desperté, estaba en el hospital, estaba en sala de choque y estaba entubada por todos lados. Era como un multicontacto navideño, toda enchufada. Tenía drenos, tenía un tubo en la nariz, tenía un tubo en la boca, tenía unas mangueritas en el cuello, tenía sondas, tenía un chorro de cosas. Cuando yo caí en ese paro, porque dejé de respirar, al momento de contraerse todo mi cuerpo, se me cerró el esófago. Yo ya no podía respirar. Entonces los doctores pues ya me hicieron caso. Y me dijeron, no, pues vamos a ver qué es lo que está pasando y todo el asunto. Y entonces ahí tuve la suerte de conocer a un doctor maravilloso que él tomó mi caso. Y para mí es el mejor cirujano oncológico de México. Si no es que de América, me atrevería. Y él revisó mi caso. Entonces me empezó a tratar. Estuvimos todavía una semana intentando aceptar alimento e intentando evacuar. Para esto ya habían pasado casi 5 meses desde la última radioterapia.
Y el doctor un día llegó una mañana y me dijo, pues no, Tere, no se pudo, vamos a cirugía en este momento y pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya había pasado por un chorro de estudios, tomografías, rayos X, 1000 cosas y no daban. Entonces él dijo, tenemos que ver lo que está allá, lo que está pasando. Entro a cirugía y cuando salgo de la cirugía salgo ya sin el colon derecho, 1,20 m, si no me equivoco, de intestino delgado. Y salgo con el intestino afuera y una bolsita. Eso es una ileostomía. El doctor me dijo, Tere, tu intestino estaba necrótico. Tu colon ya estaba necrótico. Necesitamos analizar todo este tejido pues, para ver de que no haya cáncer. Vas a estar con esa bolsita unos meses y bueno, pues vamos a darle seguimiento y te vas a sentir mucho mejor. Pues efectivamente fue santo remedio. A los 3 días moría de hambre. Comí una gelatina que sabía a gloria y empecé a comer. Empecé a comer cada vez más y más. Pero para ese momento de la vida yo ya pesaba 40 kilos. Me dan de alta a mi casa y pues evidentemente estaba muy débil. Y como a los 4 días vuelvo a caer en paro. Entonces regreso al hospital y por algo pasan las cosas. Al final, cuando regreso al hospital, me vuelven a internar y el doctor me dice, ¿sabes qué? Volviste a salir positiva a cáncer. Es un carcinoma de células claras. Tenemos que cerrarte la ileostomía. Va a ser una cirugía muy complicada. Nos vamos a arriesgar a que solde tu intestino. Y pues en el nombre de la ciencia, para salvar tu vida, pero sobre todo en el nombre de Dios. Y yo dije, wow, un doctor hablando de Dios. Bueno, llegó el momento en el que entro a cirugía, me conecta y me dijo, vas a tardar en ir al baño como 15 días. Como al tercer día yo hice del baño, pero fue como un renacer, porque yo no había hecho del baño hacía 6 meses atrás. Entonces sentí como un cólico y voy al baño y dije, no inventes, o sea, hice del baño, fue como, de verdad, fue como renacer. Y fue una de las sensaciones más satisfactorias que he tenido en mi vida. De ahí, pues el doctor habla conmigo y me dice, evidentemente tenemos que retomar quimioterapias. Ya no vamos a hacer radioterapia, al parecer no funcionó, pero sí quimioterapia. Comenzamos con la segunda dosis de quimioterapia. En la primera yo nunca perdí el cabello. Sí tuve secuelas, pero no fueron tan grandes como en la segunda. En la segunda vez que hubo quimioterapia, pues sí perdí el cabello. Todas mis piezas dentales aflojaron. Comenzaba a tener como neuralgias en los músculos. Igual, o sea, era como sentir frío y era como ser de cristal. O sea, yo tenía la sensación de que me iba a romper. Mi piel era como un muerto. Mis ojos no tenían brillo, era como un avatar. Pasó el tiempo, más o menos como unos 6 meses y 6 quimioterapias. Yo ya tenía doctores nuevos y mi oncóloga me dijo, ¿sabes qué? Tengo que darte un abrazo porque no hay más quimioterapias para ti, estás sana. ¡Wow! Solo recuerdo que ese día salí del hospital y mi hermano, como siempre, estaba conmigo y me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, vamos por una torta cubana. Y estábamos bailando a media calle porque ya no tenían nada. Entonces fue el segundo día más feliz de toda mi vida, porque el primero fue cuando nació mi hija. Empecé a vivir la vida de otra manera. De verdad, cambió tanto. De entrada porque el estar con 40
45 ya para entonces, después de pesar 80, hijo, es bien difícil porque tuve que cambiar la ropa con mi hija de 12 años, porque cambiar tu guardarropa no es tan fácil. Entonces se me ocurrió probarme unos pantalones que ella ya no usaba y me quedaban grandes. Entonces usaba la ropa de mi hija de 12 años. Y seguí con el proceso, seguía trabajando porque el cáncer es una enfermedad muy cara, que puede haber fortunas enteras y no te da la vida para acabar de pagarla. Yo creo que empeñé hasta lo último que tenía para pagar quimioterapias, medicamentos, y había algunas cosas que el hospital me daba, pero no eran todas. Entonces, pues efectivamente me quedé, pues no en la ruina, pero pues literalmente en calzoncillos, con vida y seguí trabajando, seguí refugiándome en lo que más amo hacer en el mundo, que es cortar el cabello y es ver a las mujeres con una sonrisa en la cara cuando se descubren lindas en un espejo. Pero en ese momento pasó algo increíble porque esa maravilla que yo hago con las manos en mí se invirtió. Yo me veía en el espejo y me veía fea, me veía calva, me veía delgada, me veía fea y no sabía cómo salir de ahí. Las pelucas, usaba pelucas de todos los colores, eran maravillosas porque me hacían tener como un espejismo. Pero cuando llegaba a casa y encerrada en mi cuarto, sin peluca, sin pestañas, sin nada de esa obra de teatro que hacía todos los días, para mí era horrible. Era enfrentarme pues a mi realidad. Y tenía que seguir. Seguía con mi proceso de monitoreo. No fue nada fácil. Yo tenía un novio que me apoyó muchísimo y estaba conmigo. Y era de alguna manera una ilusión que me mantenía. Y era como, vas a salir de aquí y vamos a hacer cosas y vamos a ir y vamos a venir y vamos a... Y pues con él fue como una historia diferente porque salgo del hospital, atravieso las quimios, logro pasar todo eso. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad, no te ves en un espejo. O sea, no me gustas. Estás fea, estás tasajeada, flaca, calva. ¿Qué hombre va a querer algo contigo? ¿A qué hombre le vas a gustar? ¡Pum! Eso me dio para abajo. Y yo dije, probablemente esté dando su reflejo de lo que él es, porque yo estoy pasando por este proceso, pero no me voy a quedar aquí. Yo voy a salir, porque esta no es la Tere que yo conozco. La Tere que yo conozco es más que esto. Pero pues yo sentía que él lo había dicho porque era su reflejo de él. Realmente sí me dolió mucho, pero no traté de engancharme. Traté de salir y no quedarme ahí. Hasta que llegó un momento más adelante en el que, pues lamentablemente, sí me pegó. No es que me enganchara, pero sí me afectó muchísimo. Y pues de eso ya pasaron 2 años y a la fecha no he vuelto a tener novio. Entonces no tengo ganas, pero sí me afectó. Yo seguía con la misma mentalidad. La vida sigue y yo seguía, empecé a hacer mis cosas lo más normal posible. Hice 1 o 2 viajecitos, hacer lo que yo sé hacer, lo único que yo sé hacer, que es vivir.
Pasa el tiempo y empiezo a ganar peso, empiezo a querer acoplarme a una vida normal. Llegué a querer comerme al mundo porque el no comer, el no ir al baño, incluso hasta no poder tomar agua y más que eso, no poder respirar, te hace valorar la vida. Y dices, no, o sea, no, o sea, yo tengo que hacerlo ahorita porque qué tal que mañana ya no voy a poder. Tengo que hacerlo. Y entonces yo comía y yo decía, tengo que aprovechar. Pero al ya no tener el colon y ya no tener una parte del intestino, evidentemente la factura fue grande. Fue grande porque era justo volver a empezar. Y cuando empiezo a querer comerme el mundo, pues pagué el precio. Pues el precio era tener pues alteraciones físicas bastante fuertes, llegar a ir al baño y pues, gritar, batallar con una hemorroide, con dos, con sangrados, con hemorragias, el no poderte sentar, el estar parada, pero tampoco puedes estar parada porque al no tener ganglios en las piernas se te inflaman y entonces no puedes caminar, pero tampoco puedes estar sentada porque te duele y acostada tampoco porque sientes que regresan los líquidos y entonces es complicado. Pasa el tiempo y yo sigo tratando de adaptarme como lo hago todos los días, tratando de caminar, de hacer ejercicio, de llevar una vida lo más saludable posible. Y hace poco, en mayo de este año, me hicieron unos estudios de chequeo, de rutina. No estaban planeados, yo los solicité y justamente en el resultado de esos análisis vuelve a salir una inflamación, un tumorcito chiquitito, chiquitito. No me asusté porque decía inflamación benigna, pero vuelvo a tener doctores nuevos y una de esas doctoras, una oncóloga, me dice, mañana quimioterapia. Y fue como de, perdón, no, esto es un error. Y me dijo, no hay error. Y yo dije, no, claro que hay un error, por favor, vamos a hacer una biopsia, vamos a hacer algo diferente. Me dijo, no, mañana quimioterapia, porque con tus antecedentes, lo más probable es que vuelva a ser cáncer. Eso fueron las horas, creo que más difíciles de los últimos meses para mí. Sí, me hicieron la primera quimioterapia y fue la más horrible de todas, porque todo lo que atravesó mi cuerpo durante estos 3 años, lo viví en menos de un mes, física, mental y emocional. La verdad es que no ha sido nada fácil. Lo que me mantiene como de pie es el pensar que esto aquí no termina, que tenemos que seguir, que el amor a la vida, el amor a mi persona, el amor a mi hija, aquí no acaba. Tere, pero entonces no entiendo bien, ¿tienes o no tienes cáncer? Eso no lo pude saber porque justo la oncóloga con la que yo hablé, la que me dio como esa noticia y que me mandó a hacer las últimas quimioterapias, lo dio por hecho. Los resultados en los exámenes no decían eso, decía inflamación benigna. A mí eso me pudo como sacar de contexto porque yo solicitaba una biopsia, que era como el protocolo que siempre se hace, pero no quiso hacerme una biopsia. Tal cual, con una biopsia ya hubiéramos sabido si era positivo o no, pero ella dijo que no. Yo tomé una determinación con respecto a ese punto. Yo no sé si no hice como ese match con la doctora, pero comencé a inclinarme hacia otro lugar. De entrada, yo me siento fenomenal, me siento de maravilla, pero el haberme hecho la quimioterapia para mí fue como muy difícil. Y entonces me empecé a dar a la idea de buscar
otra oportunidad. Esa doctora me dijo, a ver, pongámoslo así, con quimioterapia o sin quimioterapia, tú te vas a morir. Porque vamos a hacer la quimio, se te va a ir el tumor, te va a salir en otro lado, vamos a volver a hacer quimio, se te va a ir, y así, pues hasta que te mueras. Entonces yo dije, wow, ¿y si no me hago las quimios, qué puedo perder? Empecé a hacer como una investigación de qué podía hacer más, porque mi cerebro no da para la idea de que sea lo único que exista en el mundo para el cáncer. Habiendo tantas posibilidades, para mí eso se me hace cerrarme a solo una, y eso no va conmigo. Comienzo a estudiar que puedo hacer muchas cosas cambiando mi alimentación, teniendo mejores hábitos, relajándome, porque pues esta enfermedad no es más que de la raíz del estrés, de la mala alimentación, de la mala hidratación, y con todo el antecedente que yo ya traía, bueno, pues no me favorece mucho. Pero tomo la decisión de ya no hacer más quimioterapias y de tomar esa alternativa. La verdad es que hoy por hoy me siento increíble, me siento fortalecida. Me han hecho estudios, por supuesto, para ver si hay cáncer o no, pero mis marcadores tumorales salen en ceros, salen negativos, y eso me da la fortaleza para poder seguir con el ideal que tengo de esta nueva alternativa para mí. Pero entonces estás en tratamiento de qué, para tratarte qué. Para tratarme, digamos que el tumor, en el caso de que fuera, y de que no regrese. Tere, ¿a qué te aferras emocionalmente para no caer? O más bien, cuando te caes, ¿qué te hace levantarte? Mi hija, definitivamente mi hija es el pilar más grande que yo tengo. Honestamente, he pensado, ¿qué pasaría si yo estuviera sola? Bueno, sola me refiero a que no estuviera ella. Con todas estas cosas que ahora platico, que puede sonar como muy light, pero que no lo han sido, creo que yo ya me hubiera detenido hace mucho tiempo. Y el pensar en ella a mí me hace sacar fuerza de flaqueza, me hace levantarme y decir, aguanta aguanta otro rato. Digo, ¿a qué humano le gustaría perder a su mamá? Ni jóvenes, ni medios, ni ancianos. Todos los días me aferro a la idea de que puedo ayudarla un poco más a seguir en esta vida y a poderle mostrar un poco más esta vida. A eso me aferro. Ok, entonces si no tuvieras a tu hija, ¿por qué dices que ya te habrías dado por vencida? Pues yo creo que me habría dado ya por vencida porque, para ser honesta, ha sido un proceso bien difícil. Doloroso, física, emocional, mentalmente, desgastante. A veces, dicen por ahí, es como más caro la medicina que la enfermedad, porque el tema de estar en un tratamiento de quimioterapia, de verdad, o sea, creo que no estamos preparados humanamente para ello, y lo que podemos ver es solamente como esa puntita del iceberg, de decir, se quedó sin cabello. Pero realmente el proceso es trasfondo. Yo, por ejemplo, sentía un pánico enorme el imaginar que podía perder todas mis piezas dentales. Sentía un pánico enorme el poder pensar que a lo mejor podría regarse a otra parte del cuerpo, o el pensar que podría llegar a sentir tanto dolor del que ya he sentido, y si no tuviera como esta tarea de ser madre, me hubiera dado por vencida para ya no seguir pasando eso, porque es muy duro, es muy fuerte. Tere, te voy a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Has pensado en que exista la posibilidad de que regrese el cáncer y esta vez no te cures? Sí. ¿Qué te hace sentir y qué te gustaría decirle, ya sea a tu hija, a tu mamá, a tus hermanos, si es que eso llegara a pasar? Si eso llegara a suceder,
siento que llegaría a un punto en el que simplemente me limitaría a aprovechar cada segundo de mi vida, sobre todo a estar con mi hija, con mi familia. Yo he platicado mucho con todos a mi alrededor y siempre se los he dicho. Si eso llegara a suceder, me van a llorar 3 días y después van a olvidarse. Ellos dicen que no, pero yo les digo sí. Y quiero que me acuerden, que se acuerden de mí, que me recuerden como las cosas buenas que hacía, las cosas fuertes, que soy una hija de toda mi madre. Y que no tengan como esa idea, ¿no? De, ay, bueno, pues ya se murió. No, 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 no. O sea, acuérdense lo que yo siempre les he dicho. Si tú te mueres, te voy a llevar 3 días, pero tengo que seguir con mi vida. Es parte de. Si yo me muero, quiero que tú hagas lo mismo. Sé que para ella no sería fácil, pero va a ser parte de su vida y va a ser parte de su crecimiento. Y quizá algún día lo supere. Tere, y eso me lleva a preguntarte, ¿le tienes miedo a la muerte? Fíjate que no. Antes yo creo que sí lo tenía, pero hoy por hoy me he dado a la tarea de abrir un poco más mi panorama y mi perspectiva. Tengo evidentemente un concepto tanto de la vida, así como de la muerte, completamente diferente, pues más allá de todo lo que pudiera mencionar que dirían por ahí, que no es muy trillado. Yo creo que somos algo más que materia. Y yo he caído mucho en cuentas y en la idea de que al final del día esto solo es materia que va a cambiar en forma y a lo mejor en estructura, pero va más allá de eso. Por lo tanto, te puedo decir que no creo en la muerte, no tengo miedo, porque sé que el día que este avatar no funcione, pues Tere va a ir más allá de eso. Probablemente solo se quede en recuerdos, probablemente se quede en consejos, en momentos, pero de qué va a quedar, pues va a quedar. ¡Guau! ¡Qué buena manera de verlo! Y Tere, ¿cuál es tu deseo más grande en la vida? Mi deseo más grande en esta vida, pues es ver a mi hija feliz. Ese deseo creo que se me ha cumplido todos los días y quisiera que perdurara así. Para mí, el ver una sonrisa de esa criatura, hijo, es lo máximo, es el regalo más grande. Con eso se me olvida todo y quedan todas las deudas que pudiera haber hacia mí saldadas con esa sonrisa. Pues mi deseo es ese, que esa sonrisa perdure por mucho tiempo. Yo toda mi vida creía en el karma y entonces cuando a mi juicio pensaba que las personas nos portábamos mal, yo también me incluía y decía, bueno, pues es su karma, es el karma. Cuando yo me enfermo, que cae el diagnóstico, a alguien por ahí le platiqué, pues como forma de desahogo, como forma de compartirlo, lo que estaba sucediendo. Honestamente, yo a esta persona le tuve la apertura porque consideraba que ella pues era una persona espiritual, era una persona que hacíamos mucha química y sobre todo que era muy empática. Honestamente, con la esperanza de recibir a cambio una palabra de aliento, su respuesta fue, pues es que es el karma, Tere. Y yo dije, wow, ¿karma de qué? No me considero una mala persona. Nunca he matado, nunca he robado, no le he quitado el novio ni el marido a nadie, pago mis impuestos. ¿Karma de qué? En ese momento de la vida empecé a cambiar un poco mis creencias, porque la pregunta para mí
era: ¿qué pude haber hecho tan grave como para recibir todo esto? Hay personas que van por la vida robando, mintiendo, manipulando, y nunca les pasa nada. Y entonces empiezo a ver la vida de una manera diferente. Lejos de sacar deducciones, empecé a vivir el hoy, el no pensar en nada más y aprovechar cada segundo al máximo, a escuchar las opiniones de los demás. Si hay algo que realmente me haga sentir bien y me aporte y pueda ayudar a sumar para que tenga una mejor vida, claro que sí lo tomo y lo acepto con muchísimo gusto. Pero si algo no aporta, y no es que no me guste o que no me convenga, simplemente no lo incluyo, porque considero que hoy por hoy estoy viviendo al límite y no planeo desaprovechar ni un segundo más de mi vida. Bueno, pues yo soy Tere, soy sobreviviente de cáncer por 2 ocasiones, no solo al cáncer, sino a un proceso duro, difícil, lastimoso, pero sigo siendo un estudiante de la vida, sigo amándola con la misma o mayor intensidad que lo he hecho siempre, veo la vida desde todos sus colores y esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas gracias.